¿Listo? En específico, bueno, la clase pasada habíamos visto acerca de la bisectriz, la mediana y la mediatriz, ¿no? Que son como líneas rectas en específico que se trazan para los triángulos y que siempre cumplen con unas medidas, como con unas características. Hoy nos vamos a enfocar en las últimas dos, en la mediana y la mediatriz. Entonces vamos a hacer el pequeño recorderis. Recordemos que la mediana, la recta mediana de todos los triángulos, está dada por algo en específico. Ese algo en específico es, esperen, voy a pintar por acá el triangulito. Listo, acá va a estar el triangulito. Entonces dice que la mediana va a ser esa recta que corta, que va desde cada uno de los ángulos hasta su lado opuesto, ¿no? Hasta su vértice opuesto. Entonces, ¿me recuerdan cómo hacemos para saber cuál es el opuesto? Básicamente, si yo me paro acá en la mitad, ¿cuál va a ser mi ángulo opuesto? De siempre, de todos los triángulos, ¿cuál sería el ángulo opuesto? Si estoy en este lado, por ejemplo. Bueno, voy a colocarles acá nombres como para que sea un poco más sencillo. Entonces, beta, alfa y pongámosle acá tita. ¿Listo? Si yo estoy en este lado, ¿cuál va a ser mi ángulo opuesto? Beta. Beta, exactamente. Entonces, mi recta va a ser desde la mitad, que yo les decía que siempre cuando hagamos esto, debemos tener una regla, ¿no? Para saber realmente cuál es la mitad. Acá yo lo hago al ojo porque acá no tengo regla. Pero la idea es que cuando ustedes lo hagan, calculen exactamente la mitad de esa medida, pues para que sea una medida exacta. Entonces va a ser desde acá hasta su ángulo, hasta el vértice de su ángulo opuesto. ¿Listo? Si yo me paro en este lado, ¿cuál va a ser mi ángulo opuesto? Creo que eso es alfa. Ajá, alfa. Listo. Entonces va hasta acá. Bueno, esa es más o menos mi mitad, ¿no? Y si yo me paro en este lado, ¿cuál sería entonces el ángulo opuesto? Tita. Ajá, exactamente. ¿Listo? Esas son mis medianas. Las medianas van a ser esa distancia que yo tengo, o bueno, esa recta que yo trazo desde la mitad de cada uno de los lados del triángulo hasta su ángulo opuesto. ¿Listo? Mientras que la mediatriz tiene una característica en especial, ¿no? Entonces voy a pintar acá mi triangulito. Entonces acá yo tengo un triangulito. ¿Listo? Y lo que me dice la mediatriz es que va a ser también una recta que también me va a cortar en la mitad de cada uno de los lados o de un lado, no necesariamente tiene que ser en la mitad de todos los lados, podría ser simplemente en la mitad de un lado en específico, de solo un lado, dependiendo de la necesidad que tengamos, pero la característica principal es que la corta de manera perpendicular. ¿Qué quiere decir que sea perpendicular? ¿Ni idea? ¿Que tiene un punto de partida? Sí, exacto, tiene un punto de partida, pero en específico es que esa recta tiene que tener 90 grados. O sea, la corta en 90 grados. Siempre que ustedes les digan como una recta perpendicular, es porque la está cortando en 90 grados. A diferencia de las paralelas, ¿no? Las paralelas son aquellas rectas que nunca se tocan. O sea, algo así como esto, que era lo que hablábamos con los paralelogramos, ¿sí? Que son dos rectas que nunca se van a tocar, que no importa tú qué tanto las estires hacia un lado o hacia el otro, ellas nunca se van a interceptar en ningún punto. Entonces, esas son dos rectas paralelas. Pero cuando decimos perpendiculares, son porque son rectas que se cortan justo en 90 grados. ¿Sí? Acá este corte va a ser justo en 90 grados, justo lo que se llama la perpendicular. Entonces, vamos a trasladar esa misma lógica a las rectas de nuestros triángulos. Entonces, los triángulos
vamos a cortar cada uno de los lados en 90 grados. ¿Listo? Para mí, pues, por ejemplo, en esta va a ser súper sencilla, ¿cierto? En esta va a ser súper sencilla porque, bueno, ahí yo estoy suponiendo que esa es la mitad, pero realmente la mitad es como por acá. La idea es que lo hagamos con reglita. Esa es mi recta perpendicular. Esa me queda sencilla por lo que la otra también estaba solo horizontal. Entonces, pues, bueno, yo ya entiendo que la vertical es justo cortada, ¿no? Es un poco más complejo con estas que son diagonales. Con esta nos toca utilizar el transportador. Siempre va a ser útil utilizar el transportador para saber realmente poder ubicarlo, que de hecho yo tenía un transportador. Esperen, lo voy a traer de nuevo. Permítanme, me traigo mi transportador horrible, que igual odio. Ah, pero tacho. Tacho. ¿Listo? Bueno, este transportador no me gusta por lo que no se pone transparente, pero ninguno, la verdad, horrible. Listo. Entonces, para poder realmente establecer una recta perpendicular, estoy como la guiada, un poco, ahí ya, creo. Listo, para establecer una recta perpendicular debe ser justo 90 grados, justo 90 grados. Voy a coger acá mi transportador, entonces lo voy a alinear con la recta que tengo. ¿Listo? Lo voy a alinear con la recta. Entonces, para alinearlo, básicamente, pues yo tengo acá mi recta, voy a colocarlo sobre. Ahí todavía le falta un poco. Como ahí más o menos. Ahí más o menos. ¿Sí ven? Entonces, está alineado. Yo voy a tomar el 0 como cualquiera. Aquí no importa porque como lo que yo trato de trazar son 90 grados, no importa si lo cogemos desde acá, el 0, o desde acá el 0. Porque igual, sin importar cualquiera de los dos ceros, el 90 grados es el mismo. Entonces, voy a apuntar acá mis 90 grados. ¿Sí ven? Esta es mi recta. Voy a apuntar mis 90 grados. Y ya lo que me queda es trazar acá la rectica. Chas. ¿Listo? Y así con cada uno de los ángulos, ¿no? Con cada uno de los ángulos, con cada uno de los lados. Podemos trazar la mitad, nos paramos en la mitad de cada lado y trazamos esa recta perpendicular, o sea, la que corta en 90 grados. Hasta ahí nosotros habíamos revisado la clase pasada, pero hay unas especificidades para la mediatriz. Dependiendo el tipo de triángulo, porque bueno, cuando yo trazo todas las mediatrices de todos los lados, me va a generar un punto en la mitad, ¿sí? Me va a generar un punto. Entonces, dependiendo qué tipo de triángulo yo tenga, pues el punto se va a dar en algún lugar. Entonces, eso es lo que les voy a mostrar el día de hoy. Permítanme, por acá. Qué bien. ¿Listo?
Esto realmente es, bueno, lo que les iba a presentar el día de hoy. Esta mediatriz, estos puntos que salen de cada uno de los lados de un triángulo, resulta que convergen en un punto central. Resulta que llegan ahí a un punto en la mitad en donde se supone pues es como un foco, se le llama el circuncentro. Es un foco que tienen los triángulos, o sea, un punto hacia donde siempre convergen los triángulos. Se le llama circuncentro. Entonces, dependiendo el tipo de triángulo, pues así mismo va a ser su circuncentro, o sea, ese punto que en donde convergen todas las bisectrices, en donde convergen, todas las mediatrices, en donde convergen todas las mediatrices del triángulo, dependiendo cada uno, pues convergen en un punto o en otro. Entonces primero tenemos que entender realmente cómo diferenciar cada uno de estos tres triángulos. Ya les voy a comentar. Entonces, antes de que miremos esto, o bueno, lo voy a chiquitar acá un momentico. Bueno, no, lo voy a hacer en la otra página. ¿Me hizo? Ya. Listo. Entonces, bueno, antes de ver eso del circuncentro, o sea, el punto en específico en donde convergen todas esas líneas mediatrices que dependen de qué tipo de triángulo tengamos, pues primero debemos conocer cuáles son los tipos de triángulos que debemos conocer, ¿sí? Hay unas clasificaciones que de pronto ustedes ya conozcan, que es dependiendo los lados, ¿no? Que es el triángulo equilátero, el isósceles y el escaleno. Pero es en este momento, bueno, igual los vamos a revisar. Tenemos dos clasificaciones, ¿no? Tenemos, según su lado, según sus lados y según sus ángulos. Esas son como las dos características con las cuales podemos clasificar triángulos. Entonces, según sus lados, tenemos el triángulo equilátero, el triángulo isósceles y el triángulo escaleno. Esta clasificación les va a servir un montón para todo lo de su vida académica y después en cualquier momento cuando quieran y necesiten saber si de pronto piensan seguir una vida profesional, ya sea de tipo ingeniero, arquitectura, dibujo, diseño, les va a ser súper fundamental conocer estas características, estas subdivisiones. Entonces tenemos los triángulos equiláteros. Esos son aquellos que tienen todos los lados iguales. ¿Listo? Los equiláteros son los triángulos que todos los lados miden exactamente lo mismo. Los isósceles son aquellos que tienen dos lados iguales. ¿Sí? Dos lados miden exactamente lo mismo, mientras que uno de esos, pues un triángulo tiene tres lados, mientras que uno de esos mide completamente diferente. Y el escaleno es son aquellos triángulos que no tienen ningún lado igual. ¿Listo? Esas son las clasificaciones de los triángulos según sus lados. ¿Listo? Según la cantidad de lados que tenga, o bueno, las características que tengan sus lados. La cantidad no, siempre van a tener tres lados, pero según las características que tengan sus lados. Entonces, el equilátero, de hecho, por eso la palabra equi, todo lo que diga X, igualdad. Entonces, equilátero es que todos los lados son iguales. Isósceles, dos lados son iguales, mientras que uno es diferente. Y el escaleno son aquellos triángulos que no tienen ningún lado igual con otro, o sea, los tres lados son diferentes. Ahora, también tenemos clasificaciones según los ángulos, porque los triángulos tienen tres lados, pero aparte de eso también tienen tres ángulos. Entonces, para los ángulos tenemos los acutángulos, tenemos los rectángulos y tenemos los obtusángulos. ¿Listo?
Los acutángulos son aquellos triángulos en donde los tres ángulos son agudos. ¿Se acuerdan cuáles son los ángulos agudos? Nosotros los habíamos repasado la vez pasada. ¿Recuerdan cuáles son los ángulos agudos? Los menores de 90 grados. Toda la razón, claro que sí. Son aquellos ángulos, los ángulos agudos son aquellos que miden menos de 90 grados. O sea, 45, 30, 70, hasta todo este espectro del todo desde 0 hasta 90 grados. Sin tocar 90 grados, ¿no? O sea, hasta 89. Entonces, un triángulo acutángulo es aquel que los tres ángulos que tiene son agudos. O sea, ningún ángulo en su interior mide más de 90 grados. Los rectángulos son aquellos triángulos que tienen un lado, un ángulo recto. ¿Recuerdan cuáles son los ángulos rectos? De 90 grados. Exactamente de 90 grados, solo esos. Entonces, los triángulos rectángulos son aquellos que tienen un ángulo recto. Eso es lo más importante. Y los obtusángulos son aquellos que tienen un ángulo obtuso, por eso se llaman obtusángulos. ¿Cuáles son los ángulos obtusos? Mayores a 180. Mayores de 90. Son aquellos que son mayores de 90 grados. ¿Listo? Hasta 180. De 90 hasta 180. ¿Listo? De 90 hasta 180, entonces ahí todo 90, 100, 110, 120, 130 hasta 180. Entonces, obtusángulos tienen un ángulo obtuso y los dos otros y dos agudos. Los otros dos pues son agudos también, o sea, miden menos de 90 grados. Esas son mis clasificaciones de triángulos según sus ángulos. ¿Listo? Tenemos el acutángulo, que son los tres ángulos que son agudos. Los rectángulos, que son uno que tenga el ángulo recto, tiene que tener por lo menos un ángulo recto. Y los obtusángulos, que son aquellos que tienen un ángulo obtuso y dos agudos. Entonces, ahora sí, podemos entender un poco mejor estas clasificaciones. Nos dicen que el circuncentro, o ese centro que se genera después de realizar todas mis mediatrices, eso me genera un puntico en la mitad, tiene unas especificidades. Para los triángulos que son acutángulos, o sea, los que tienen todas sus medidas agudas, todos los ángulos son agudos en su interior, ese punto circuncentro va a estar va a estar adentro del triángulo, ¿sí? Va a estar en la parte interna del triángulo. En algún punto de la parte interna se va a cruzar ahí todas las rectas. ¿Sí ven? Estas son las mediatrices. Las que cortan justo en 90 grados cada recta van a generar un puntico ahí dentro. Para los triángulos obtusángulos, o sea, recuerden que los triángulos obtusángulos son aquellos que tienen un ángulo obtuso, que en este ejemplo sería este sería el ángulo obtuso, el que es mayor de 90 grados, o sea, que son acostaditos, como abiertitos. En este caso, los obtusángulos, ese epicentro, bueno, ese circuncentro, se va a generar por fuera del triángulo, queda por fuera. ¿Sí? El centro en donde convergen todos los triángulos va a quedar por fuera del triángulo. ¿Listo? De eso le vamos a hacer como ejercicios de práctica para ver si eso es verdad, ¿no? A propósito, para mañana, chicos, chicas, quienes vengan a la presencialidad, tráiganse transportador y regla. Transportador y regla. Mañana quienes vengan, transportador no se les va a olvidar porque si no nos quedamos sin actividad. Transportador y regla, importantísimo. Finalmente, para los triángulos rectángulos, que son esos que tienen un ángulo recto, por lo menos un ángulo recto, que en este caso es este, ¿no? Ese circuncentro o ese puntico en donde convergen todas las rectas mediatrices va a estar justo encima de la hipotenusa, o sea, justo encima de esa línea diagonal que se genera. Siempre todos los triángulos rectángulos tienen una hipotenusa, tienen una diagonal. Ahí va a estar ese circuncentro para los triángulos rectángulos, ¿listo? En donde se juntan todas las mediatrices, va a ser por encima de la hipotenusa. Entonces, esas son como las características, digamos, las clasificaciones de las mediatrices según la clasificación de los triángulos. ¿Listo, chicos? Voy a detener por acá la grabación, cualquier cosa.